Por fin. Ellos os avisan, ¿no? Si hay algún problema. ¿Eh? Si ves algún problema, le mandáis un WhatsApp a Blanca y me lo dice, que ahora aquí voy un poco perdido. Bueno, pues vamos a ver el tema 11. Vamos ya a meternos en un tema también relacionado con cosas que hemos visto en otras asignaturas, que es el análisis de la señalización intercelular por citometría de flujo. El tema 11 y el tema 12 en realidad son la aplicación de la citometría al mundo de la comunicación. En ese tema lo que os he puesto es un poco la parte que se relaciona a las moléculas libres, a las hormonas, a las citoquinas fundamentalmente, y sobre todo cómo se pueden medir. Y luego en el siguiente tema estudiamos la transducción de señales, las técnicas citométricas que en la célula que recibe las señales provocan los cambios. Por eso, en el fondo, pues estamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por, digamos, la señalización intercelular? Pues tenemos, como os decía antes, fundamentalmente, por lo que hemos estudiado, las proteínas como señales solubles, porque realmente las metodologías que vamos a utilizar en la citometría nos van a permitir medir moléculas de proteína. No vamos a poder medir por citometría hormonas esteroides, por ejemplo, no vamos a poder medir hormonas tiroideas, pero sí que podemos medir todas las hormonas de naturaleza peptídica o proteica, porque tenemos anticuerpos. Y lo que sí que podremos, en el caso del resto de las hormonas, es estudiar los receptores, por ejemplo, nucleares, para las hormonas. Y, evidentemente, también, además de medir los niveles circulantes de citoquinas o de hormonas proteicas, podemos estudiar también la presencia de los receptores de superficie, utilizando anticuerpos monoclonales, para los receptores de estas señales extracelulares. La otra parte, digamos, en la que vamos a dividir esta aplicación es cuando no trabajamos con la propia célula, cuando no nos interesa saber qué célula produce qué tipo de señal, por ejemplo, qué tipo de citoquinas, o qué receptores tiene esa célula, sino queremos en un paciente o en un sobrenadante de un cultivo estudiar los niveles de esas moléculas circulantes, utilizamos la aproximación que ya comentamos, que se llama la citometría libre de células. Sistemas como el Luminex, que comentaremos, o adaptaciones de los citómetros convencionales para capturar mediante anticuerpos, como veis en este esquema, luego lo desarrollaremos, mediante anticuerpos de captura, pues una proteína concreta que luego revelaremos con un segundo anticuerpo igual de específico, pero fluorescente en nuestro caso. El otro mundo en el que nosotros utilizamos las proteínas extracelulares como forma de comunicación, ya lo sabéis, son las moléculas de adhesión. Muchas de las moléculas que utilizamos para identificar células con los sistemas CD son moléculas de adhesión. Por ejemplo, la molécula CD34, que es la que marca las células madre hematopoyéticas, pues es una molécula de adhesión. ¿Qué? Dime. ¿Que no les cambia la diapositiva desde casa? No les cambia la diapositiva desde casa. Vamos a ver. Si no, lo que haremos será más sencillo. Vamos a ver. Vamos a hacer... A ver si podemos compartir la pantalla completa. No. Bueno, vamos a compartir ficheros. Ya está. Pues vamos a hacer más fácil. A ver. Esto. Pues vaya.
Vale, pues vamos a avanzar. Demasiado pedir. Pregúntale si les cambia. Ah, bueno, os puedo preguntar yo. ¿Os cambia la pantalla ahora? Sí, muy bien. Pues en realidad solamente lo importante era la primera diapositiva. No sé para qué has armado tanto lío. Es broma, ¿eh? Bien, pues entonces, con vuestro permiso, me voy a sentar. Hala. Así. Puedo manejar el ordenador. Bien, pues como os comentaba, lo que nos interesa es estudiar las señales que explican la comunicación intercelular, pero exclusivamente, por desgracia para nosotros, porque sabéis que funcionamos con anticuerpos monoclonales como forma de detección, solamente proteínas. Proteínas como señales solubles, incluyendo las hormonas y las citoquinas, que las podemos estudiar también desde los puntos de vista, como señales que llegan a una célula o que proceden de una célula, en cuyo caso podemos estudiar, por ejemplo, los niveles intercelulares de citoquinas o de hormonas que una célula produce, o bien el repertorio de receptores, tanto nucleares como celulares, perdón, de superficie, que tiene una célula para recibir señales. Por otra parte, podemos estar interesados no en, digamos, estudiar el origen y el destino de las señales, sino el entorno, es decir, el contenido global de citoquinas o de hormonas en una sangre, en un plasma, en un sistema in vitro, un cultivo, etc. Para eso necesitamos, como os decía al principio, también lo que llamamos la citometría libre de células, o también llamada análisis multiplexado, en la cual capturamos sobre esferas fluorescentes proteínas específicas mediante anticuerpos específicos que a su vez revelamos con sistemas de anticuerpos secundarios conjugados a la fluorescencia. Y en la otra área, que esta es puramente celular, por lo tanto, en esas dos áreas coincide la citometría estándar, sería estudiar las señales externas desde el punto de vista de las uniones de contacto, las proteínas de adhesión que permiten que una célula se interaccione con otra célula o que interaccione con el soporte, con la matriz de esa célula. Os decía que esto en realidad lo estamos haciendo ya desde hace muchísimos años, porque muchas de las moléculas CD que estamos utilizando para identificar una célula son moléculas de adhesión. CD11B es una integrina, CD34 es una dirigina, es decir, un montón de células, perdón, un montón de moléculas de las cuales iremos hablando muchas veces, pues recordad que son moléculas de adhesión. Bien, pues con todo esto empezamos hablando pues, de la parte, digamos, más sencilla y que en realidad menos se hace en citometría, que es el estudio de las hormonas, entendido por hormonas, de momento, pues las hormonas proteicas. Se hace poco porque realmente la citometría en el mundo metabólico, como ya os dije, en el mundo bioquímico, pues todavía no es una tecnología que se haya impuesto, como lo ha hecho en inmunología o en hematología. Pero bueno, si nosotros disponemos de anticuerpos fluorescentes contra una proteína específica y tenemos la posibilidad de preparar suspensiones individuales a partir de glándulas, y aquí, digamos, de donde más trabajo se ha hecho ha sido en el caso de los islotes pancreáticos, ya desde hace muchísimos años se preparan células alfa, beta fácilmente, pues como veis aquí, nosotros podemos, teniendo, digamos, anticuerpos
monoclonales contra el glucagón, la insulina y otras hormonas que producidas por las células del páncreas, pues podemos ver, detectar la presencia. Las líneas rojas serían las células marcadas con un anticuerpo irrelevante, lo que llamamos un isotipo, uno de los controles que hacemos en citometría, sería, digamos, el negativo, y la señal azul es la positiva. Quiere decir que estas células expresan insulina, estas otras expresan glucagón, estas expresan el péptido épsilon, etc. Obviamente, estas células y estas células no son las mismas. Estas serán células beta y estas serán células alfa. Pero veis que es muy sencillo, es digamos, un experimento bastante simple. También esto nos permite, pues, sabiendo que podemos detectar mediante estos anticuerpos contra la insulina y contra el glucagón, combinando con parámetros morfológicos como el forward y side scatter, estudiar en modelos parecidos a los que os contó Débora y los que espero que al final, aunque sea en diciembre, nos pueda contar Luke Nun, pues veis, por ejemplo, estudiar problemas de autoinmunidad, problemas de destrucción de células. Veis, por ejemplo, células, esos son CD45, sean los leucocitos infiltrantes. Veis, por ejemplo, cómo en algunas situaciones van disminuyendo cuando hay aquí una infiltración, según el modelo de animal, pues va disminuyendo el porcentaje de células beta que expresan insulina o en este caso los que expresan glucagón. Es decir, una forma de seguir un modelo experimental, en este caso, de una diabetes autoinmune, mediada por linfocitos infiltrantes. Lo más interesante desde el punto de vista de la aplicación de la citometría, el estudio de esta comunicación intercelular, ya podéis imaginar que es el estudio de las citoquinas. Decir citometría y decir inmunología o inmunohematología es casi dejarnos sin trabajo a la inmensa mayoría de los citometristas. Pero es así, es así. Y menos mal que también, bueno, pues hay gente que está interesada en el mundo inmunohematológico, no solamente en diagnosticar con los CDs, sino en estudiar mecanismos de regulación. Y de esto hablaremos precisamente dentro de poco cuando veamos el tema de inmunología, de mecanismos de regulación. Citoquinas, muy importante, muy utilizado, pero que ha sido complicado de poner a punto, porque las citoquinas en sí mismas, como ya sabéis, son moléculas complejas, complicadas. Son moléculas que tienen una vida media muy corta. La célula no las almacena como algunas hormonas, ¿no? Solamente las libera, a veces de forma pulsátil, cuando llega una señal de inflamación, una señal de activación, a veces una señal de otra citoquina producida por otras células. Eso desde el punto de vista, digamos, de la biología de la propia molécula. En otros casos, además, también tenemos problemas técnicos porque las propias citoquinas no son exactamente iguales cuando están dentro de la célula que cuando están fuera. Muchas de ellas sufren modificaciones posttraduccionales. Y eso nos lleva otra vez a la primera diapositiva. ¿Os acordáis que decíamos, tenemos dos técnicas para estudiar citoquinas? Las citoquinas que están dentro de la célula y nos permitirá saber qué célula está produciendo qué citoquinas y las citoquinas que están fuera. Muchas veces el mismo anticuerpo monoclonal nos puede servir, pero otras veces no. Necesitaremos anticuerpos contra las formas maduras o inmaduras de la citoquina. Eso lo tenemos que tenerlo en cuenta. Y evidentemente, y esto sí que lo tenemos ya solucionado en 2020, es que hay una gran heterogeneidad en la producción celular de citoquinas. Hay muchas citoquinas que están producidas por muchos tipos celulares distintos. Si no dispusiéramos de un citómetro con varios colores, no podríamos, como veréis en los ejemplos, distinguir células y saber qué subpoblación de linfocitos T o de células dendríticas, etcétera, o de macrófagos están produciendo esas citoquinas. Son las dificultades con las que más o menos nos enfrentamos, no ya en citometría, sino en general en cualquier metodología inmunológica. En el fondo, nuestra citometría está dirigida al estudio de la inmunología, pero es una inmunotécnica. Utilizamos anticuerpos monoclonales casi siempre, ¿no? Entonces, de acuerdo con esto, pues esas dificultades las tienen pues las personas que trabajan con diferentes técnicas inmunológicas para medir citoquinas. Aquí tenéis una tabla de resumen de diferentes técnicas basadas fundamentalmente en la relación antígeno-anticuerpo con las que detectamos esas citoquinas. Tenemos desde técnicas convencionales como el ELISA, en las que, bueno,
Capturamos una citoquina en un pocillo y luego la revelamos con un anticuerpo de revelado. En el fondo, esta técnica es la misma que os voy a explicar dentro de un poco, cuando en lugar de un pocillo tenemos una esfera que captura esa citoquina. Tenemos una técnica que es casi citométrica, o casi citómica si queréis, porque trabaja con células individuales, que es el ELISpot. El ELISpot es un ELISA, pero realizado sobre suspensiones de células. También lo comentaremos cuando hablemos de metodologías genéricas en inmunología. El ELISpot es una técnica en la cual nosotros tenemos unas membranas en las cuales tenemos anticuerpos de captura contra citoquinas específicas. Nosotros depositamos sobre esas membranas células enteras, células vivas, por ejemplo, linfocitos T o leucocitos. Están en un medio de cultivo, estimulamos con un agonista, o si las hemos estimulado ex vivo, o si el paciente tiene una situación en la que está produciendo citoquinas, esas células, al sembrarlas allí, la citoquina producida, al ser secretada, se enganchará sobre los anticuerpos de captura. Después lisaremos las células para que no nos estorben y añadiremos un anticuerpo de revelado. ¿Qué veremos? Pues veremos que en los puntos donde habíamos sembrado células están evidentemente muy diluidas para que estén en suspensión individual, por eso os decía que es una técnica citómica de single cell. En función de que la célula haya producido o no la citoquina, pues tendremos unas manchas. Las manchas serán más o menos grandes en función de la cantidad de citoquinas que haya producido la célula. Claro, con esto podemos revelar solamente una citoquina por pocillo, pero nos permite distinguir si hay homogeneidad o heterogeneidad de células. Y luego ya por las técnicas moleculares de toda la vida, pues a nivel de la transcripción, a nivel de la expresión de los genes de estas citoquinas, diferentes ensayos que incluyen, pues, por ejemplo, la microscopía de fluorescencia con anticuerpos monoclonales o la inmunohistoquímica o inmunocitoquímica, cuando podemos ver con técnicas colorimétricas, pues la presencia de células productoras. Si os fijáis, todas estas técnicas que son básicas, que no hace falta un citómetro de flujo, en el fondo están un poco adaptadas a lo que haremos con el citómetro. Si en lugar de visualizar las células que producen una citoquina con un microscopio, las cuantificamos en un citómetro, tenemos esta aproximación o esta. Si en lugar de capturar las citoquinas sobre un pocillo, las capturamos sobre una esfera, tenemos la técnica de la citometría libre de células. Os incluiré también una revisión. Fijaros que estamos hablando de una revisión que es ya bastante antigua, del año 2000. Hace 20 años que se está trabajando ya en este tipo de aproximaciones, porque evidentemente el mundo de las citoquinas en inmunobiología es importantísimo. En la primera parte, pues un poco basándonos en lo que se cuenta aquí y en otras, evidentemente en otro tipo de experimentos, pues vemos cómo podemos determinar la producción de citoquinas en células específicas. Es decir, ¿qué célula está produciendo la interleuquina 4? El linfocito T, cooperador activado, etcétera. Al revés, ¿qué citoquinas produce una célula T reg estimulada por un antígeno? Pues la IL-3, la IL-2, la IL-10, etc. Eso es, digamos, el juego que nos permite esta aproximación. Técnicamente es sencilla, pero es bastante tediosa, bastante pesada. Y es, como veremos, muy delicada y necesitamos muchas etapas que hay que controlar perfectamente. Pero en realidad lo que hacemos, y esto suele hacerse en modelos in vitro, es imitar a la activación de los linfocitos. Nosotros típicamente trabajamos con suspensiones de leucocitos o de linfocitos, células mononucleares, o lo podemos hacer con sangre entera, o lo podemos hacer con cultivos. Estimulamos a las células, aquí veis en este esquema, pues sale estimulado con una proteína viral. Imaginaros que queremos hacer un estudio para saber si un paciente está sensibilizado a las proteínas o al RNA del virus de la COVID y qué tipo de citoquinas produce. Esto podría ser un experimento que seguro que alguien estará haciendo ahora, y eso lo contará Cosariza dentro de unas semanas. Ese tipo de experimentos con pacientes del COVID. Estimulamos la secreción con esta activación. El problema es que la citoquina está pensada para ser secretada al exterior. Hemos de inhibir esa secreción. Tenemos muchas técnicas, como ahora veréis, que bloquean el paso de la citoquina naciente desde el retículo al Golgi o del Golgi a la membrana.
Ojo, que hemos quedado que en el fondo estamos viendo versiones inmaduras de esas citoquinas. Con lo cual, ojo con los anticuerpos, necesitaremos asegurarnos de que el anticuerpo que compremos sí que las detecte. Típicamente sabemos ya, pues por experiencia, cuánto tiempo tarda en producirse la secreción, cuál es la ventana temporal que debemos dejar de incubación, etcétera. Y a las X horas, a los X días, lo que hacemos es teñir la superficie de las células con anticuerpos monoclonales, CD4, CD8, CD3, todo lo que queramos para identificar las células. Y a continuación fijamos la célula. Lo que no queremos es que siga produciendo citoquinas y no queremos que las citoquinas, aunque hemos inhibido la secreción, se pierdan. Ya las tenemos retenidas dentro, tendremos el nivel supuestamente elevado después de la activación. Tenemos ya la célula identificada por su fenotipo de superficie. Al fijarla y permeabilizarla, lo que hacemos es permitir que entren anticuerpos específicos contra la citoquina, contra la IL2, la IL4, etcétera. Evidentemente, los colores tendrán que ser diferentes a los de la superficie para poder distinguirlos. Y con eso ya lo pasamos por el citómetro. Y lo que vemos pues son gráficos tan sencillos, como veis aquí, pues por ejemplo, el fenotipo de una población celular en este eje, estas son las células positivas para este CD, y en el eje de las IES la expresión de una citoquina, en este caso de interferón gamma. ¿Veis? Aquí tenemos que la mayor parte de las células que son positivas para el antígeno, para este marcador, están expresando interferón. Hay algunas poquitas células que son negativas y que lo producen, pero fundamentalmente son estas. Evidentemente, esto es una información muy pobre. Ahora veremos cómo, haciendo citometría policromática, pues podemos sacar un montón de información. Las características de la citometría de flujo comparada con aquellas otras metodologías que os he dicho antes, metodologías inmunológicas para determinar citoquinas, pues son inherentes a la técnica que usamos, ¿no? Y sabemos que la citometría nos permite analizar en células individuales, por lo tanto, la heterogeneidad celular, que en el caso de las citoquinas ya os he comentado que es tremenda, pues la vamos a poder resolver. Como el análisis es multiparamétrico, pues si a mí me interesa el interferón gamma, pues yo le dejaré un anticuerpo fluorescente, pero el resto de anticuerpos o el resto de colores de mi citómetro los puedo utilizar para estudiar otras cosas, estudiar el fenotipo, por ejemplo, o el estadio del ciclo celular, lo que queráis. Como podemos utilizar técnicas muy bien ajustadas, podemos utilizar fluorocromos de distintos colores. Si compensamos bien las muestras, etcétera, pues podemos medir múltiples citoquinas en la misma célula, porque ya veremos que hay tipos de células que no producen solamente un tipo de citoquina, producen varios tipos. La velocidad elevada de análisis, ya lo sabemos que es inherente a la técnica, podemos detectar células muy infrecuentes. Cuando hablamos de células raras, recordad que en citometría quiere decir células infrecuentes, escasas. Por ejemplo, células dendríticas, que tienen un papel importantísimo, monocitos de tipo inflamatorio o células T reguladoras, que son muy poco frecuentes. Y un poco, volviendo al análisis multiparamétrico, si nos hemos dejado algunos marcadores para estudiar proteínas que están relacionadas con cambios funcionales, proteínas o actividades funcionales. Ya visteis, por ejemplo, cómo Cosariza es capaz de ver la cantidad de mitocondrias que tienen las células T naïf o de memoria central o efectoras. Podemos hacer lo mismo añadiendo la citoquina. Por lo tanto, correlacionar los mecanismos efectores y los mecanismos, digamos, de acción de estas citoquinas. Y todo esto por lo que se está haciendo hoy en día. Entonces, un poco a nivel técnico, pues os comento las características de un experimento en el que primero pues estimulamos la síntesis de citoquinas, porque ya hemos quedado que las células en reposo no producen citoquinas o niveles bajísimos. Ojo que si nosotros sospechamos que en una patología puede haber una producción de citoquinas y técnicamente lo hacemos de manera correcta y vemos que no hay producción, pues quiere decir que esa citoquina no está implicada. Pero luego veremos que tenemos que estar seguros de que esto no es un error por nuestra parte. Tenemos un montón de estímulos que ahora veréis, que es interesante, para poder inducir la síntesis de citoquinas, y esos estímulos tienen la ventaja de que podemos utilizarlos para un poco comprobar la acción de los leucocitos para llevar a la producción de citoquinas. Fijaros, si a mí lo que me interesa es estudiar
digamos, la capacidad que tiene mi tipo celular de producir citoquinas, independientemente del modelo biológico. O yo quiero tener una especie de sopa de citoquinas, quiero tener un sobrenadante rico en citoquinas, por alguna razón. Pues puedo estimular con mitógenos, que, como sabéis, son moléculas que entrecruzan receptores, que tienen afinidad por los azúcares y que activan la vía de las MAP quinasas, que inducen la proliferación, que inducen la activación, y entonces vamos a tener un montón de células indeterminadas produciendo citoquinas. Es una técnica que se utiliza muchísimo. Fundamentalmente usamos la fitomaglutinina, como veréis, y también la concanavalina A, que es otra lectina. Si no nos interesa la superficie, porque esto puede, bueno, a lo mejor igual tenemos problemas, porque si las células no están muy allá o si no tenemos lectinas disponibles, podemos echar mano de la química. Si en lugar de usar PHA usamos PMA, no confundamos, el PMA es un éster de Forbol, Forbol miristato acetato. Ya lo comentaremos porque lo usaremos también como activador en experimentos. Es un activador de la proteínquinasa C. Si además le añadimos la ionomicina, que es un ionóforo que deja pasar calcio, estamos imitando a lo bestia, entre comillas, la activación de la vía de la proteínquinasa C, que es una de las vías que se pone en marcha por el TCR, por ejemplo. ¿Veis? Pues aquí todas las células T, independientemente de su especificidad, CD4, CD8, que reconozcan un antígeno o no lo reconozcan, se van a activar. Si estamos interesados ya un poquito más en mecanismos de señalización, como os decía antes, correlacionar la activación de un tipo de receptor con una respuesta, un modelo también muy bonito que se utiliza mucho y que además comercialmente está ya muy desarrollado, es lo que llamamos la coestimulación, veremos dentro de unos días, del TCR, de la molécula CD3, que es una parte del TCR, con el CD28, que es una de las moléculas coestimuladoras que tienen las células dendríticas, los macrófagos. Estamos imitando la conexión entre una célula presentadora de antígeno y un linfocito T, pero sin antígeno, ojo. Se entrecruzan los receptores y se dispara la señal. Os decía que eso está técnicamente muy conseguido. Hay casas comerciales que te venden unas placas de 96 pocillos, que están tapizadas con esas moléculas, con CD28 y CD3. Tú coges 100 microlitros de sangre de tu paciente, lo añades allí y automáticamente las células T se activan. Ya no tienes que hacer nada, pipeteas, llenas todos los pocillos, te acuerdas de lo que has puesto en cada pocillo, los pones a incubar en la estufa durante X horas o X días y tienes ya activación. Y es bastante fisiológica, se parece bastante a lo que hace una célula presentadora. Ya comentamos al principio de inmunología lo que eran los superantígenos. Las moléculas típicamente procedentes de patógenos, como las estafilotoxinas, A y B, algunos virus de ratón, que lo que hacen es, como veis aquí, es grapar desde fuera cualquier TCR con cualquier MHC. Entonces, la fuerza que tiene esa adhesión imita a la presentación del antígeno. Es un poco parecido a lo anterior. Aquí no hay coestimulación, aquí hay digamos, una obligación de que la célula T responda pensando que ha recibido un antígeno. Esto es, recordad, una de las bases de lo que está ocurriendo ahora en el COVID, ¿no? Estas células estimuladas por superantígenos producen tempestades de citoquinas. Aquí tendríamos en este pocillo o en este tubo de ensayo pues cantidades tremendas de cualquier citoquina producida por las células T. Evidentemente, lo más interesante y donde hay más estudios en modelos clínicos, como decía, incluso seguro que alguien está haciéndolo ya con células, con el modelo de pacientes con COVID, etcétera, pues es tratar a las células T en presencia de la célula presentadora. Por eso os acordáis que en la diapositiva esquemática decíamos PBMC, mononucleares. Tenemos que añadir células T y monocitos para que haya la presentación, monocitos o células dendríticas. Es decir, si ponemos una suspensión pura de células T, esto no funcionaría. Cargamos a la célula presentadora con el antígeno específico y solamente las células específicas que reconocen ese antígeno se activarán. Evidentemente aquí la cantidad de citoquinas será pequeña, ¿no? Pero sabemos que de alguna forma esta célula es respondedora o está sensibilizada frente a estos antígenos. Fijaros que hasta ahora hemos estado hablando de las células T,
Pero ojo, también tenemos el otro mundo de las citoquinas importantes, que son las citoquinas producidas por los macrófagos, monocitos o macrófagos. Si en lugar de estimular con todo esto, estimulamos con lipopolisacárido, recordad que es una de las moléculas de tipo PAMP, PAMP, reconocidas por el CD14, una de las moléculas asociadas a los receptores de patógeno, pues entonces lo que hacemos es producir monoquinas, producir citoquinas liberadas por los monocitos. Esto, como os decía, se hace muchísimo, hay muchísimos trabajos in vitro o ex vivo que utilizan estas herramientas. Y fundamentalmente se hace con la técnica del CD28-CD3, con la técnica de los mitógenos, con la técnica de PMA y onomicina. Y luego ya en estudios diagnósticos o en estudios mecanísticos, pues fundamentalmente con antígenos específicos. Y evidentemente, pues también en el caso de infecciones bacterianas, etcétera, pues estudia con el CD14. Hemos de bloquear la exportación. Imaginaros que esa célula ha sido activada correctamente, empieza a liberar citoquinas, no queremos que se marchen al medio. A lo mejor, después de llegar a la última parte de la charla, diremos, pues sí, que se marchen, porque la verdad es que es mucho más sencillo detectar las citoquinas flotantes, circulantes, que detectarlas aquí. Pero ojo, así sabemos qué célula está produciéndolas. ¿Cómo bloqueamos la exportación? Pues, como os decía antes, tenemos dos productos. La prefeldina A, que impide la salida del retículo endoplásmico, por lo tanto la citoquina se queda en el retículo, y la monensina, que impide la salida del aparato de Golgi, con lo cual la citoquina pasa del retículo al Golgi, pero se acumula en el mismo. De esta forma sabemos que toda la citoquina que ha producido la célula en esas horas está aquí dentro. Hacemos el inmunofenotipo de superficie, trabajando con las mismas precauciones con las que haríamos un fenotipo normal, marcando con el mayor número posible de colores que podamos, porque muchas veces las células que nos interesan son células muy infrecuentes, como decía, una célula dendrítica o una célula Treg. Tenemos que marcar antes de fijar y permeabilizar. Si nosotros bloqueamos la membrana y le hacemos agujeros, allí los anticuerpos de superficie se van a abrir. Entonces hay que hay que marcar antes y luego fijar. Y ya os he dicho antes que no podemos trabajar con anticuerpos que sean incompatibles espectralmente y sobre todo tenemos que tener mucho cuidado en la compensación para evitar, como veréis, falsos positivos. Hay también que tener en cuenta que cuando nosotros añadimos sustancias que bloquean la exportación de proteínas, también estamos bloqueando a lo mejor la expresión en superficie de proteínas intracelulares. Hay, como luego veremos, controles que utilizamos en el estudio de las citoquinas, que es, por ejemplo, ver la aparición de una proteína que se llama CD69, que se expresa rápidamente después de la activación. Si yo digo, no os preocupéis, vamos a hacer un experimento perfecto, yo voy a controlar que después del estímulo con CD3 y CD28, al cabo de 4 horas, hay CD69 en la superficie. Eso quiere decir que mi etapa de estimulación ha sido correcta. Pero entonces si me olvido y le añado la prefeldina o la monensina. Y cuando veo el tubo donde he marcado CD69, veo que no hay. He bloqueado la exportación. Ese control estaba mal hecho. El control, evidentemente, de CD69 era sin bloqueante. Si el CD69 ha salido, entonces quiere decir que ha habido activación. En la ligüeta donde he bloqueado no voy a buscar CD69, voy a buscar las citoquinas. Ahora lo veremos. Entonces, importante. Y a veces pasa, porque estos son experimentos, ahora estos son todo kits y está todo muy facilitado, pero al principio cuando tenías que hacerlo tú manualmente, a veces te despistabas y te faltaba ese tubo, por ejemplo, con lo cual todo el trabajo de 2 o 3 días, pues casi se iba a la basura, ¿no? La fijación y permeabilización pues también tiene que ser bien hecha, porque tenemos que mantener la célula intacta, porque vamos a analizarla por citometría, tiene que tener sus características, sobre todo su membrana que hemos previamente marcado. Y luego no debemos tampoco, por ejemplo, coagular excesivamente las proteínas intracelulares, porque entonces el anticuerpo no va a encontrar la citoquina. Si está, digamos, hemos creado una especie de capa formada por las membranas de las vesículas, etcétera, pues ahí va a funcionar mal. Entonces, típicamente lo que hacemos es fijar con paraformaldehído, que es lo común en citometría, como ya veréis, y permeabilizar con un jabón suave, que es la saponina.
Tinción intracelular, pues nada, es un fenotipo, anticuerpos, pero que tienen que reconocer, como decíamos antes, los epitopos, es decir, los determinantes de las citoquinas inmaduras. A lo mejor no nos sirve el mismo anticuerpo que vamos a ver dentro de unos minutos para marcar citoquinas extracelulares. Y como no sabemos tampoco si la cantidad de citoquinas que vamos a producir es muy grande, muy pequeña, como vimos en el seminario técnico, aquí vamos a elegir los fluorocromos mejores que tengamos. Los anticuerpos contra citoquinas, típicamente pues con cicoritrina, con PC5, es decir, que sean muy brillantes. Si ya sabemos que nuestro modelo funciona muy bien y que tenemos citoquinas que se expresan muy fuertemente, como el interferón gamma, por ejemplo, pues ahí incluso podemos trabajar con fluorocromos un poquito más flojitos, como la fluoresteína, por ejemplo, ¿no? Es decir, estos son ya un poco siguiendo las reglas de tinción que veíamos en el seminario técnico. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo de que cuando las cosas están bien hechas, pues si aplicamos correctamente la identificación de superficie, el marcaje intracelular, y vamos identificando poblaciones, ¿veis? Por ejemplo, primero excluimos los dobletes, siempre es importante excluirlos en citometría para tener resultados de los individuales. Después buscamos las células, en este caso, más pequeñas, que serían los linfocitos. Identificamos las células T, porque expresan CD3. Nos dejamos las células que son negativas e incluso quitamos las células que hayan muerto. Recordad que tenemos marcadores de viabilidad que permiten la fijación. Estas serían las células muertas. Nos interesan las células T, CD4 o CD8. Y entonces, haciendo las ventanas en dobletes, linfocitos vivos, CD4, pues podemos estudiar, por ejemplo, la producción de citoquinas como la IL-2 y el interferón gamma simultáneamente en la misma célula, o una citoquina, en este caso una quimiocina, y un marcador de activación, marcador de CD107, ¿veis? En células T, CD4, cooperadoras, o células T, CD8, por ejemplo, veis aquí las que producen interferón gamma o las que producen, las que son células T-reguladoras aquí, que son CD127, aquí, perdón, estas, las T-reguladoras. Es decir, podemos ir estudiando no solamente la funcionalidad de las células T en cuanto a memoria, naif, efectoras, etcétera, sino también podemos estudiar qué tipo de células están produciendo qué tipo de citoquinas. Controles. Como os decía el otro día, citometría quiere decir control, control, control continuamente. ¿Cómo podemos saber que el estímulo que hemos utilizado funciona? Que no se nos ha estropeado, que hemos puesto la concentración adecuada, que la célula es sensible a ese estímulo. Pues nos ayuda muchísimo la proteína CD69, que es un marcador de activación en leucocitos en general, y que aparece rápidamente en superficie cuando la célula se ha activado. Incluso lo podemos encontrar en pacientes. Seguro que en muchos pacientes con COVID hay linfocitos CD69 positivos circulantes, porque son marcadores de activación. En superficie, en la célula en reposo está dentro, en la célula activada está fuera. Si me he equivocado y he bloqueado ese tubo, seguirá dentro. No es que no responda a la célula, es que lo he bloqueado. No veo citoquinas. Veo CD69 en superficie, pero cuando marco intracelular no veo citoquinas. A lo mejor es que mis células no las producen. A lo mejor es que tu saponina está mal preparada, o que has permeabilizado mal, o que has fijado mal. Bueno, si tú eres capaz de medir una cosa que está seguro que está dentro de la célula, como es la tubulina, si la detectas es que has permeabilizado bien. Si no la detectas es que no has permeabilizado bien. Sería un poco como las proteínas que usamos de referencia, por ejemplo, para hacer un western, ¿no? Bloquear la exportación de proteínas. Es que no hay citoquinas. A ver si me he olvidado de poner la monensina y la brefeldina y se han salido fuera. Bueno, aquí sí que haré el tubo de control equivocado de antes. Aquí sí que buscaré CD69 en las células que he bloqueado con monensina, en el tubo que he bloqueado con brefeldina y monensina. Habré puesto dos tubos, uno con CD69 sin bloquear y otro con CD69 bloqueado. Si el primero es positivo,
está bien activada. Si el segundo es negativo, está bien retenido. Si yo encuentro CD69 en los dos tubos, me he equivocado, me he olvidado de bloquear la salida. Y luego, evidentemente, para hacer los ajustes, para poner el positivo, el negativo, etcétera, pues tengo que establecer controles, por ejemplo, que bloquean el FCR, que es el receptor inespecífico de anticuerpos, o añadir citoquinas frías, es decir, no fluorescentes, para competir con el anticuerpo. Con lo cual yo sabré que mi marcaje es específico. Claro, tú tienes que estar seguro de, primero, que tu estímulo funciona. ¿Cómo lo sabes? Pues voy a medir una proteína que sale a la superficie cuando la célula se activa. Vale. Si no sale, puede ser que tu estímulo no funcione. O puede ser que, perdón, si no sale, tu estímulo no ha funcionado. Tú tienes que saber que has bloqueado la citoquina dentro para que no se pierda. Si no encuentras citoquinas dentro, pero encuentras la molécula que debía haber salido, el CD69, en el tubo bloqueado, dentro, quiere decir que ha funcionado la activación, que el bloqueo ha funcionado, pero que no hay citoquinas. Si tú no encuentras CD69 fuera, pero encuentras citoquinas, ahí ya es un poquito más complicado. ¿Qué ha pasado? Porque las citoquinas me dicen que sí que se han producido, pero el CD69 me dice que no se ha activado. A ver si es que me he equivocado y el anticuerpo está marcando inespecíficamente. Y eso sería el último control. Aquí veis un ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta gráfica, lo único que sabemos es que nuestro estímulo funciona, porque en condiciones basales, en reposo, no hay CD69, ni en las células CD4, ni en las células, digamos, CD8, si está tomado en células T, pero cuando estimulamos con un estímulo como policlonal, que estimula todos los linfocitos T, vemos que tanto las células CD4 como las células CD8 se han activado, o por lo menos una gran cantidad de ellas se está produciendo en la superficie CD69. Muy complicado porque, como vemos, tenemos muchas etapas que controlar. La gente que no le gusta trabajar mucho, entre ellos yo, pues han ido inventando técnicas que nos permiten dar la misma información, pero nos ahorran faena. Y aquí hay un ensayo muy elegante, a mí me gusta mucho. Además, está producido por una de las casas más simpáticas de citometría. Digamos, una casa que no es competencia de los grandes productores como Beckman Coulter y como Becton Dickinson, que es casi digamos, una spin-off, una biotech, pero que tiene muchas ideas. Empezaron haciendo, como luego veremos, separación magnética. MAX quiere decir separación celular basada en el magnetismo. Igual habéis hecho alguna vez en un experimento, unas columnitas, marcas las células con tus anticuerpos magnéticos, las pasas por el imán, las positivas se quedan retenidas. Al lavar pierdes las negativas y después, en cuanto quitas del imán, se caen las positivas. Pero aquí lo que hacen ellos es otra cosa. Lo que hacen ellos es usar unos anticuerpos que se llaman bifuncionales. Fijaros, son anticuerpos diseñados en los que una parte reconoce a la célula de interés. Imaginaros que esta parte de aquí, sea CD3, reconoce a un linfocito T. Y la segunda parte, están hechos por ingeniería, por técnicas de DNA recombinante, la segunda parte reconoce una citoquina. Por ejemplo, el interferón gamma. Entonces, cuando yo marco mis células con estos anticuerpos, por una parte identifico la célula, por ejemplo, sé si una célula está activada o no lo está. Imaginaros que esta parte reconoce el CD69 y esta parte reconoce el interferón gamma. Yo estimulo las células y me olvido de ellas. No les pongo brefeldina, no les pongo monensina, no las permeabilizo, no hago nada. Les dejo que secreten tranquilamente la citoquina. Porque en cuanto salga la citoquina, como está toda la membrana tapizada de anticuerpos de captura, las va a coger. Lo que hago después es añadir un segundo anticuerpo. Y ese anticuerpo reconoce la misma citoquina, pero es fluorescente. Con lo cual me dice, ¿veis? Que cuando yo he estimulado con el que sea, el estímulo que sea, pues una pequeña parte de mis células se ha activado y está produciendo interferón gamma. Por ejemplo, pueden ser células natural killer, que son un poco frecuentes.
Fijaros, esto sería una citometría convencional. Yo puedo cuantificar cuántas células han respondido produciendo citoquina y además, por la intensidad de expresión, podría saber las que producen más o menos. Si yo quiero quedarme con esas células, pues como veis aquí, puedo hacer una separación con un anticuerpo magnético. Por ejemplo, un anticuerpo que reconozca el interferón gamma, pero unido a una bolita magnética. Entonces, al pasar por la columna, fijaros, retengo a las células positivas y tengo aquí un montón más de células, por ejemplo, para hacer un cultivo o para hacer una genómica. ¿El anticuerpo que utilices para reconocer la citoquina tendrá que ser, esa citoquina será modificada por algo o simplemente tienes que coger un anticuerpo que reconozca la citoquina que sea único, para que no coja la citoquina? Claro, este anticuerpo, o sea, típicamente tú lo que haces es, primero capturas, ¿no? Dices, bueno, yo sé que la célula CD4, cuando estimulo con este estímulo, produce citoquinas con un máximo a las 4 horas. Pues yo la dejo tranquilamente durante 4 horas y a las 4 horas le añado el segundo anticuerpo. Pero tienes que estar seguro de que no quede por el medio, que esté todo activo. Claro, a ver, aquí típicamente lo que te interesa no es cuantificar exactamente cuántos picogramos de citoquina ha producido. Tú lo que quieres saber es decir, ¿cuál es la célula que produce interferón gamma? O en este paciente, cuando yo estimulo con este virus, con esto, ¿estoy produciendo una respuesta positiva de células que producen interferón gamma? Pues esto es, ¿no? Evidentemente, digamos, si aquí salen 100 moléculas, seguro que no se capturan las 100. Pero cuantas más moléculas salgan, más se van a capturar. El segundo anticuerpo lo que hace es reconocer la citoquina, evidentemente, por un epítopo distinto al que tiene cogido aquí. Porque si tú has cogido tu citoquina con el primer anticuerpo, lo has pegado con esta mano, tú ya no puedes meter aquí nada para identificarla. Tú tendrás que utilizar un anticuerpo contra esta otra mano. Es decir, reconocer la misma molécula, pero por epítopos distintos. ¿Y el bivalente lleva un anticuerpo a un marcador específico de la célula o le has puesto un marcador? El primer anticuerpo puede llevar incluso marcador fluorescente. Sí, pero quiero decir que se une a un Sí, a un CD. Por ejemplo, imaginaros que a mí me interesa estudiar la producción de interferón gamma en células T cooperadoras. Pues mi anticuerpo bifuncional será contra el CD4 y cogerá interferón gamma. No, es que ya me interesa coger las citoquinas de los macrófagos. Pues mi primer anticuerpo será CD14 y el segundo, pues, interleuquina 1. Es decir, jugando con esas parejas, yo identifico la célula y le doy la posibilidad de coger una citoquina específica. Evidentemente, esa célula a lo mejor produce interferón gamma, TNF-alfa, interleuquina 2, pero esas no las cogeré con este ensayo. A ver, que alguien me ha preguntado. ¿Y no se puede hacer que el mismo anticuerpo que secuestra la citoquina sea también el que muestre fluorescencia? Sí, exactamente. Nosotros podemos poner fluorocromo, porque el fluorocromo está puesto en un sitio distinto al sitio de unión. El fluorocromo está puesto en la zona del ECC. O sea que la respuesta es sí. Pero el marcador bifuncional es la que te da la identidad de la célula. Claro. El que te da la identidad de la citoquina es el segundo anticuerpo. Que en el fondo, a lo que vamos es que vamos a hacer lo mismo que os voy a contar ahora, pero en lugar de usar bolitas, usamos células. Usamos la célula para capturar citoquinas, pero citoquinas producidas por ella misma. Por ella misma. La segunda gráfica, ¿qué haría? La gráfica de abajo. Esta. No, la de uno. La de citones. Esta. Sí. Esta decía, imaginaros que aquí, bueno, ya veis por la densidad de color, estos son poquitas células. A lo mejor a mí me interesa estas células enriquecerlas para hacer un cultivo o para hacer un estudio proteómico, genómico. Pues entonces lo que puedo hacer es, como os decía, que esta casa, la casa Max Miltenyi, empezó produciendo imanes para separar células marcadas con anticuerpos magnéticos. Pues fijaros, yo puedo separar estas células, pues por ejemplo, utilizando un anticuerpo magnético contra la citoquina secretada o un anticuerpo magnético contra la célula productora. Es decir, una forma de enriquecer. Aquí se separarían por células activadas. Es que
Sí. Lo he preguntado porque el CD69 es más específico, por eso me he hecho el que antes. El CD69 no es específico, es de cualquier célula. Claro, aquí, en este esquema aquí faltan muchas cosas. A lo mejor esto está gateado, seleccionado para células CD4. No lo sabemos. Aquí nos dice que solamente en las células que expresan CD69 se produce interferón gamma. Luego, la activación a nivel de superficie se manifiesta por el CD69, que hemos dicho que era nuestro control interesante para bloquearlo, para decir que ha funcionado el experimento. Y luego la biología es esta. A mí lo que me interesa biológicamente o clínicamente es esta proteína. Me interesan estas células porque quiero ver si el transcrito, hay una transcriptómica o quiero estudiar, por ejemplo, como aquí es difícil hacer muchos marcajes simultáneos, es que ahora quiero hacer una secuenciación general de todos los genes de citoquinas. Pues bueno, cojo estas células y aquí en vez de tener a lo mejor 1000 células en un pocillo, pues a lo mejor aquí ya tengo ya 50.000 células. Tengo más masa celular. Bien, pues la otra técnica, que además si os fijáis también por la fecha de la revisión, es prácticamente de la misma época, en los años 2000 es cuando la gente empezó a lanzarse en citometría a hacer citoquinas, porque además fue un poco cuando se acababa de descubrir el paradigma de las células TH1, TH2, cuando se vio la importancia que tenían las citoquinas para regular la inmunidad. Entonces, en esa técnica, pues es muy sencillita. Incluso, bueno, aquí tenéis, podéis entrar en los sitios web de estas compañías. En estos sistemas, lo que hacemos es un ELISA. El ELISA, ¿os acordáis? Es tener un pocillo recubierto o tapizado con un anticuerpo que captura una proteína. Y después lavamos y revelamos las proteínas unidas al anticuerpo de captura con un anticuerpo de revelado. Pues aquí lo que hacemos es cambiar el pocillo por una esfera. ¿Una esfera cualquiera? No. Esferas que se pueden producir con pequeñísimas variaciones de, por ejemplo, de morfología, tamaño, de diámetro, pero sobre todo de fluorescencia. Son esferas que se hacen mezclando fluorocromos. Es un polímero. Tú mezclas una proporción de un fluorocromo y de otro, y en función de esas proporciones tú puedes tener muchos tipos distintos de esferas. Digamos, químicamente es lo mismo. Es un polímero de 10 micras de diámetro. Pero el color de luz que emite, las fluorescencias que emiten son muy diferentes. Podemos tener típicamente pues 50, 100 esferas diferentes. ¿Por qué nos interesa que sean diferentes? Porque a cada esfera yo le pondré un anticuerpo distinto. Yo quiero captar IL-1, pues cogeré una esfera que tenga unas características que yo pueda distinguir en el citómetro y a esa le pondré el anticuerpo anti-IL-1. La pondré en un vial. Tendré otro vial con esferas que tienen una fluorescencia ligeramente distinta, distinguible, pero que estarán tapizadas con anti-IL-2. Y así sucesivamente. De forma que cuando, imaginaros, tú por ejemplo, vas a capturar interleucina 1. Tú eres distinta a ella, perdona que todavía no me sé los nombres, con lo de la mascarilla. Bueno, Laura. Laura va a capturar IL-2. Yo distingo, si ahora voy a medir citoquina, yo sé que a ti te buscaré IL-1, no te buscaré IL-2, y a ti te buscaré IL-2, no IL-1, y así sucesivamente. Es lo que se llama un array de bolitas. Hemos hecho 50 ELISAs simultáneamente, porque cada ELISA es una bolita. Y ahora veréis que lo importante no solamente es eso, lo importante es que yo puedo añadir a mi pocillo un cóctel de 50 bolitas diferentes y que cada bolita coja sus citoquinas, porque no molesta. Tú cogerás la IL-2 y no molestas a ella que cogerá la IL-1. Porque vamos a hacer un citómetro de flujo. Ahora lo verás. Claro. Nos vemos obligados a trabajar con fluorescencia. Dime. Yo creo que, o sea, que hay un motivo de que sea una célula de suspensión, ¿no? Porque estás viendo la capacidad que tiene. Claro, os he dicho, la primera parte era las citoquinas en su contexto. ¿Quién las produce? ¿Qué célula? Pues tengo que medir las citoquinas dentro. Yo decía, es que no quiero que se salgan. Y os he dicho, ahora en la segunda parte veremos como casi es mejor que se salgan. Porque ahora las vamos a tener en el sobrenadante o circulantes y ahora vamos a capturarlas nosotros. Y las vamos a capturar con un reactivo que es especial, que es una bolita
tapizada de anticuerpos contra esa citoquina. Como decía, las bolitas físicamente son todas iguales o muy parecidas. Lo que las distingue es que tienen una fluorescencia diferente. El color del jersey que lleváis. Entonces, enseguida sabemos que el jersey azul es la IL-5, el jersey negro la IL-1. No. No. Mirad aquí el esquema. Esto, digamos, funciona tan bien que hay una casa comercial que se llama Luminex que vive de eso. Y vive de eso y vive bien. Porque si esto es la típica idea que dices, jo, si esto era tan evidente, si hubiera nacido yo 30 años antes, seguro que se me hubiera ocurrido a mí antes que a estos, ¿no? Y eso lo dicen el 99% de la gente que hace citometría, porque es evidente, ¿no? La idea ¿cuál es? Como os decía antes, en un citómetro de flujo yo no puedo medir moléculas libres. Acordaros, dije, el citómetro tiene que tener un detector de tamaño, porque si no hay ahí una masa, no mide fluorescencia. Si no, lo hubiéramos llamado fluorímetro. Vale, eso dicen, yo no puedo medir citoquinas marcadas con un anticuerpo fluorescente en un citómetro, porque es una molécula. ¿A qué las pego? Pues algo que se parezca a una célula, que tenga el diámetro de una célula, que tenga el tamaño de una célula, que es lo que ve el citómetro. Dices, vale, muy bien. Pues entonces lo que puedes hacer tú es tener 100, ¿qué quieres trabajar? ¿Con 20 citoquinas? Pues tienes que tener 20 bolitas de diámetros diferentes. Pues eso es complicadísimo. Tú no puedes hacer 20 bolitas perfectas de 20 tamaños diferentes, porque no se puede, no podrías. Pero sí que puedes hacer 200.000 bolitas de fluorescencias diferentes, porque la fluorescencia es muy sensible en el citómetro. Y tú puedes mezclar fluorocromo A y B en proporciones distintas y haces bolitas diferentes. Este color que veis aquí, pues puede ser un poquito diferente, luego lo veremos en la bolita que está al lado. Y el cambio, esa identificación me dice que la bolita que tiene estas características de fluorescencia cogerá este producto, con lo cual ya no me voy a equivocar. Como decía, esta gente ha dado en el clavo porque no solamente ha hecho bolitas para captar proteínas, citoquinas, hormonas. Fijaros, una bolita fluorescente que tiene un anticuerpo de captura y después con un anticuerpo de revelado que tiene que ser específico para la citoquina, pero marcar un epítopo diferente nos permite revelarlo. Cuantas más moléculas de fluorescencia hayan alrededor de esta bolita, más citoquinas ha capturado. Haremos una curva patrón, como ahora veréis. Claro, y eso ahora entenderéis que te permite también ahorrar mucho, porque el segundo fluorocromo puede ser el mismo para todas las bolitas. Yo todas las citoquinas las voy a revelar con un fluorocromo verde, con fluoresceína, además es más barato. ¿Por qué? Porque quien me dice qué citoquina tengo es la bolita. Sí, ahora lo entenderéis enseguida. Entonces, fijaros, cuando vemos la palabra kits, quiere decir que esto es súper fácil y está estandarizado y que hay dinero detrás. Fijaros, pues si ponemos un anticuerpo de captura, cogemos proteínas. Si ponemos un enzima y un sustrato fluorogénico que se quede cogido o que se pueda revelar, tenemos actividad enzimática. Si ponemos un receptor y tenemos un ligando fluorescente o un ligando que podemos revelar, estudiamos la interacción receptor-ligando. Si ponemos una secuencia de ácido nucleico y la revelamos con una secuencia complementaria fluorescente, tenemos un identificador de secuencias. Fijaros, ¿para qué se utiliza? Kits de citoquinas, kits de proteínas fosforiladas. Si yo hago un extracto de mis células a las que he estimulado con una señal y quiero ver si AKT está fosforilado, la bolita que coge AKT tendrá un anticuerpo contra el AKT fosforilado. Pero al lado tendré una bolita contra, ¿qué te diré yo? Pues, ahora no me salen, contra, bueno, otra, NF-κB fosforilado. Luego tendré una bolita contra otro factor, contra la MEC fosforilada. Yo podré ver simultáneamente todas las proteínas de esa célula, si están o no están fosforiladas, y ver qué vía de señalización está puesta, ¿no?
Genotipado de polimorfismos de nucleótido simple. Le pondré la secuencia complementaria al nucleótido al SNP, que se llama el polimorfismo, que marca pues, que un paciente, eso lo veremos en farmacogenética, un paciente es sensible o no a este fármaco, etcétera. Receptores nucleares, expresión de genes, kits de hormonas en lugar de citoquinas, kits que recogen los diferentes isotipos de las inmunoglobulinas. Este paciente tiene IgE, tiene IgG, tiene IgA, tiene IgM. Por lo que estamos viendo con el COVID también se puede hacer con estas bolitas. Bolita que captura IgG, bolita que captura IgM. Si tenemos las dos señales, el paciente está inmunizado. Si tiene solamente la IgG, la IgM, el paciente ha visto el patógeno y a lo mejor está infectado, pero todavía no se ha curado. Kits de alergia, es decir, un montón de cosas. Y además todo esto se puede automatizar porque aquí veis este equipito de aquí, que es el Luminex, que es como un citómetro de flujo. Solo que no podemos pasar células. Pero funciona exactamente igual. ¿Veis? Aquí entendéis el ensayo. Tenemos un montón de bolitas, también se hace con citometría de flujo, tenemos bolitas que están recubiertas de anticuerpos contra la IL-2, la IL-4, la IL-6, la 8, etc. Cada bolita va a capturar esa citoquina correspondiente. Y luego añadimos los anticuerpos de revelado. ¿Veis que las bolitas, no sé si lo llegáis a ver, las bolitas tienen fluorescencia diferente? Esta es amarilla, esta es un poquito más anaranjada, esta es naranja amarillento, esta es naranja naranjoso y esta es rojo naranja. Esto que vosotros distinguís, el citómetro lo distingue 1000 veces mejor. Entonces, yo puedo saber cuánta cantidad, si hay o no hay interleuquina 2, o 4 o 6, simplemente viendo si la bolita del color correspondiente, que me indica, y eso me lo ha dicho el fabricante, la bolita número 1 te va a captar, en este ensayo que te has comprado, te va a captar IL-1. Ojo, que esa misma bolita a lo mejor tú te la has comprado porque vas a estudiar endocrinología, te dice, la bolita número 1 a ti te va a captar glucagón, porque el anticuerpo que le he puesto a la bolita que yo produzco en grandes cantidades es antiglucagón. ¿Entendéis? Eso es la base de ese array. Por eso esa compañía puede funcionar, porque hace 100 bolitas diferentes y luego le pone lo que se le ocurre. ¿Veis? Entonces, el color de la bolita me dice lo que puede haber y el color verde, que puede ser el mismo fluorocromo. Evidentemente, el anticuerpo es anti-IL-2, anti-IL-4. Me dice si hay o no hay. ¿Veis? Por ejemplo, aquí no hay TNF. TNF beta. Aquí no hay interleuquina 8. Este paciente no lo ha producido. Sí que hay interleuquina 6, sí que hay interleuquina 4. Perdón, sí que hay interleuquina 6. Sí que hay PAI1. Sí que hay muchísima IL-18. Entonces, ¿cómo se ve eso en el citómetro? ¿Veis? Bueno, esto es el esquema, un poquito más detallado porque no es tan sencillito como allí. La bolita con su con su tonalidad de fluorescencia, el anticuerpo de captura, la molécula que yo capturo, ¿veis? Lo que hago, meto primero la bolita en el sobrenadante, entonces las citoquinas que están ahí se capturan, entonces le añado el anticuerpo de revelado y luego la fluorescencia, ¿veis? Y entonces tengo dos láseres, un láser que me permite medir dos fluorescencias, una fluorescencia que me permite medir, identificar la bolita y una fluorescencia que me permite identificar la la cantidad de citoquina que está unida. Con eso, fijaros, yo en un mismo pocillo, además, puedo trabajar con 50 microlitros de líquido, de plasma, de sobrenadante, o incluso con 25 microlitros puedo trabajar. De hecho, con esta técnica se miden citoquinas en lágrimas, en fluido, en líquido cefalorraquídeo, en fluido gingival, es decir, en muestras que son ridículas en cuanto a volumen. No lo podíamos hacer con un ELISA, evidentemente. Fijaros, esto es un experimento en el que he puesto un montón de bolitas diferentes y que me ha dado información acerca de un montón de citoquinas diferentes. Aquí lo entendéis mejor. Esto está hecho con un citómetro normal y corriente, porque hay compañías que te han adaptado esas bolitas a citómetro normal. Es decir, un Luminex no puede pasar células, pero un citómetro de flujo puede pasar células y bolitas. Por eso lo que llamamos el Cytometric Bead Array o cosas parecidas, ¿veis? Fijaros, en este gráfico
en este gráfico tenemos familias de bolitas. Por la fluorescencia 3, la fluorescencia naranja y la fluorescencia amarilla, ¿veis? Yo distingo diferentes bolitas que tienen, por la fluorescencia 3, que es la que identifica la bolita, ¿veis? Tienen diferente densidad. Yo puedo hacer una ventana y decir, esta bolita, esta familia de bolitas, que es la que tiene menos fluorescencia 3, ¿qué es lo que recoge? Pues cuando lo veo aquí, que es esta verde, recoge interferón gamma. Yo sé que si ahora hago una ventana aquí, lo que encuentro es interferón gamma. Esta segunda bolita de aquí, que yo no sé lo que lleva, pero cuando la veo aquí, veo que tiene esta fluorescencia 2 más intensa. Esta bolita corresponde al TNF alfa, pues hasta aquí, ¿veis? Este paciente ha producido mucho interferón gamma y mucho TNF alfa. Pero, por ejemplo, la interleuquina 10, que es esta, la que corresponde a este nivel, que correspondería a esta de aquí, fijaros que prácticamente no ha producido. La interleuquina 5, que es este nivel de aquí, que correspondería a esta de aquí, un poquito, no ha producido la interleuquina 4 y ha producido interleuquina 2. Así es como interpreto yo estos resultados. Esto es cada familia de bolitas. Cada una de ellas lleva un anticuerpo contra una citoquina diferente. Esto me lo dice la casa comercial. Aquí tienes interferón gamma, aquí tienes TNF, aquí tienes interleuquina 10, aquí tienes o no tienes pegado interleuquina 5. Aquí habrás capturado o no interleuquina 4, aquí interleuquina 2. Aquí, este es un ejemplo sencillito de 6 determinaciones. Yo puedo hacer ensayos de 10, 20, 30, 40 citoquinas. Evidentemente, cuantos más bolitas diferentes pongo, más caro es. Y eso además lo puedo calibrar. Fijaros, lo que me venden cuando se compra ese tipo de ensayos, y además haremos algún seminario de esto, porque tenemos datos reales, cuando me venden este ensayo, me venden también unos viales con concentraciones conocidas de citoquina. Yo hago diluciones seriales, ¿no? Y entonces yo sé en el eje de las X la concentración en picogramos de la citoquina correspondiente y en el eje de las Y es la intensidad de fluorescencia de la bolita correspondiente. Y entonces hago, veis aquí, curvas patrones y yo calculo, pues, en la zona, evidentemente, lineal, pues puedo correlacionar. Para esta fluorescencia tengo estos picogramos de citoquina. Es decir, es una técnica cuantitativa. Sí. Sí, sí. O sea, típicamente tú coges un paciente, por eso os he puesto en una diapositiva. A ver. Os he puesto en esta diapositiva. La comparación entre un ELISA convencional y un ensayo multiplex. Un ensayo multiplex sencillito, de los que hacemos citometría, donde compramos un kit con 10 bolitas diferentes, con 10 familias de bolitas diferentes. Fijaros, en un ELISA yo puedo poner muestras de un paciente o de varios pacientes, pero solamente puedo medir una citoquina. Voy a medir IL-3. Bueno, y haré mi curva patrón y pondré muestras y solamente puedo decir picogramos de IL-3, en fulanito, en menganito, en futanito. Aquí en cada pocillo, evidentemente pondré los mismos pacientes, pero aquí pondré 10 bolitas diferentes, 10 viales de bolitas diferentes. Por ejemplo, 100 microlitros o 10 microlitros de cada bolita. Y cada bolita capturará su proteína, con lo cual aquí puedo ver simultáneamente hasta 10 proteínas. ¿En realidad qué tengo? Pues tengo 10 placas de 96 pocillos, porque tengo 960 resultados. Si me rasco un poco el bolsillo y pongo un kit de 20 citoquinas, pues tendré 1920 resultados. Si pongo 40 citoquinas, pues tendré 3000 y pico. El número de pacientes será el mismo, porque cada pocillo es un paciente. Sí, sí. Sí, sí. Igual me he expresado mal. Esto, imaginaos, pues claro, esto revoluciona el mundo de estas medidas, porque para hacer 10 ELISAs de un paciente los puedo hacer,
pero necesito un montón de sangre, necesito un montón de placas, necesito un montón de reactivos, necesito un montón de tiempo. Porque eso además todo está automatizado, se hace también, ahora se hace con bolitas, estas bolitas además son magnéticas, con lo cual tienes unas plaquitas magnéticas que tú pegas ahí tu placa, añades tus bolitas y puedes lavar, simplemente vacías así, ¿no? No tienes que hacer todas esas técnicas complicadas. O incluso filtras, algunas son con filtras, y en 2 horas de trabajo tú puedes tener eso. Por cada pocillo de antes puedes tener, pues en vez de 96, 960 resultados. Con 25 o 50 microlitros. Es decir, al paciente con un tubito de sangre que le saques, le puedes caracterizar perfectamente todo. Imaginaros que cogemos un tubito de los que le sobran al hematólogo o al inmunólogo, y cogemos 100 microlitros y con los ensayos que haremos en el laboratorio, podemos tener todo el sistema inmunitario celular. Y luego centrifugamos lo que quedaba. Y con ese plasma podemos tener 20, 40 X citoquinas. Fijaros, esto es que no se puede comparar con nada, digamos, parecido en inmunohematología, o en cualquier otra técnica. Evidentemente podemos hacerlo con cualquier tipo de material biológico. Muy bien. Pues, ¿tenéis alguna duda en casa? Los de casa ganan, hoy. A ver. No, ninguna. Pues hacemos 10 minutos de descanso, y cierro la grabación, y volvemos.